Sergio Aguayo, buenos días. Buenos días, Carmen. Nuestra mesa de trabajo ya ahora está de estas dimensiones. Estamos muy elegantes. Está elegantísima la mesa. Bueno, aquí está el asunto. Gracias, Sergio. Lorenzo Meyer se encuentra vía telefónica. Lorenzo, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, pues ya conoceré la mesa. La mesa. La semana entrante. Exactamente. Bueno, por lo pronto te la platicamos, que está padre y está bonita. Bueno, Lorenzo, Sergio, hay muchos temas desde luego, pero creo que no hay que darle muchas vueltas respecto a lo que significa en este instante la revisión obligada de lo que está pasando en Michoacán. Después de todo lo que se ha dicho y visto en Michoacán, después de que se hicieron los anuncios por parte del gobierno federal, primero de una alianza, de un convenio con el gobierno estatal y con el gobierno federal para tomar los controles de seguridad de los principales municipios afectados por la violencia, luego vino el nombramiento del comisionado Alfredo Castillo y de otro conjunto de informaciones que después se dieron por parte del gobierno federal de un paquete de 45 mil millones de pesos para la segunda fase de la recuperación de Michoacán, digámoslo así. Y bueno, esas fases que hemos ido siguiendo de cerca, que hemos visto en los últimos días y semanas, tienen un punto de quiebre este fin de semana. ¿Cuándo? Grupos, los miembros de las autodefensas toman Apatzingán. No es la primera vez que llegan a Apatzingán, hay que decirlo. En su momento también entraron con el doctor Mireles hace ya bastante tiempo, varias semanas, pero ahora estamos viendo cómo entran a Apatzingán y vienen acompañados muy claramente de las fuerzas federales. Las autodefensas toman Apatzingán, hacen algunas detenciones de algunos personajes relacionados, se dijo, con los caballeros templarios, por un lado. Por otro lado, se difunde una fotografía del comisionado Alfredo Castillo con un personaje al que le apodan el abuelo y de nombre Juan José Farías, a quien identifican como el lugarteniente del cártel de los Valencia. Viene la narración que hace el propio comisionado en Reforma este día en sus 8 columnas, revelando detalles del encuentro. Dice Alfredo Castillo que nadie le informó sobre los vínculos del abuelo con el narco. No se niega que el personaje en cuestión efectivamente sea un hombre identificado con el cártel de los Valencia. El Procurador General de la República este mismo fin de semana, en una declaración breve pero importante, no niega que sea el abuelo y que él considera que alguna razón habría tenido el comisionado para encontrarse con el abuelo y que seguramente serán buenas razones. En fin, todo a la mesa. Sergio, Lorenzo, ¿qué decir en este momento, Lorenzo Meyer, del tema Michoacán con todo esto que estamos aquí narrando muy brevemente? Carmen, muchas cosas, pero bueno, vamos desmenuzándolo. En primer lugar, ¿te acuerdas que hace ya algún tiempo se decía ya las autodefensas no van a avanzar? La información contradictoria sobre si se iban a incorporar ya de una vez a un sistema institucionalizado, si iban a dejar esas armas que eran solo para el ejército, en fin, que ya no iban a seguir como parte principal de este proceso, y resulta que sí han seguido, sí tienen las armas y no hay hasta el momento ninguna señal de que se vayan a marginar. Eso es lo importante, de que llegan a Apatzingán. Aunque llegan sin armas, eso es importante. No llegan sin armas, llegan sin las armas largas, pero no se dice que no tengan las armas cortas. No entraron, hasta donde yo entiendo, cuando van en la caravana esa de automóviles, no van nada más con corta uñas, sino que llevan armas cortas, y eso sería lo lógico, porque si no, en caso de que enfrentaran resistencia por parte de los caballeros templarios, pues sería un poco suicida o arriesgado. Entonces, el segundo punto interesante es que dicen que no se van a detener en Apatzingán, que van a seguir hasta cubrir todos los municipios de Michoacán. Vaya declaración, tampoco nadie los ha desmentido. Entonces, lo que tenemos es que poco a poco se ha ido viendo que la posición de las autodefensas es la que
se está imponiendo, ellos llevan la iniciativa. La fuerza federal, bueno, las del Estado ya ni las contamos. Lo del gobernador está tan desdibujado hoy como estaba hace una semana o hace un mes. El punto es casi nada más la relación gobierno federal, autodefensa. Son las dos fuerzas que están en Michoacán enfrentando a la tercera fuerza, que es el crimen organizado. Entonces ahí hay un triángulo que no estaba previsto en ninguna estructura legal, pero que se ha dado. Así es, de facto. Y el punto ahora es el corto plazo y el largo plazo. En el corto plazo, todo nos parece indicar que las autodefensas van a seguir en esta ofensiva. El largo plazo también es inevitable pensarlo desde ahorita. El largo plazo ya se ha declarado por parte de alguien en el gobierno, es que se desarmen las autodefensas, que desaparezcan. Ahorita son necesarias, entre otras cosas, por esta pifia que tuvo el comisionado al entrevistarse con Juan José Farías, el abuelo. Los que saben quiénes son los templarios no son las fuerzas federales. Este comisionado que llega del Estado de México y en paracaídas lo echan allá a Michoacán porque tiene la confianza de Peña Nieto, que es muy importante, es determinante eso, pero no tiene ni idea de qué está pasando en Michoacán. Entonces necesita de alguien que le diga, y todo parece indicar que el Ejército y la Policía Federal tampoco lo sabían. Entonces solamente los locales. ¿O no le dijeron? O no le dijeron, pero entonces son las autodefensas las que sí quieren decir, digamos, la fuerza más local, la que ha sufrido en carne propia toda la extorsión, son ellos los informantes. Ahora, la reunión era con autodefensas. Lo que llama la atención que un personaje como no lo conocía el comisionado, clarísimo. No lo conocían las otras fuerzas federales que estaban ahí, lo pongo en duda. No lo conocían las autodefensas que también estaban ahí, también es un tema, ¿no? No, desde luego que ellas sí debieron de haberlo conocido. Ahora, ¿qué se imaginaron que pasaba cuando llegó el personaje y fue admitido y tuvo la conversación? Ciertamente que las cosas están, desde el principio están absolutamente oscuras. La creación y el crecimiento tan fantástico de los caballeros templarios, pues no se puede explicar sin la aceptación tácita por parte de los gobiernos, ya sea municipal, estatal e incluso federal. Ya ahí la cosa está oscura. Todo sigue estando oscuro en Michoacán, excepto que las autodefensas ya llegaron a Patzingán. Pero como ciudadanos ajenos, no somos de Michoacán, a la problemática específica de Michoacán, pero absolutamente interesados en lo que se está resolviendo allí o se está dirimiendo y cómo se resuelva, nosotros solamente podemos decir, caramba, qué oscuro está todo, qué crisis tan profunda, no solamente del Estado de Michoacán, sino del Estado mexicano, está ocurriendo ante nuestros ojos, para que tengamos que presenciar esta mezcla de cosas, algunas legales, otras simplemente fácticas, malos entendidos, que una parte de la prensa diga, oigan, las autodefensas también están infiltradas, ellos dicen no, el gobierno dice es que los necesitamos, pero ya se van a ir. Más revuelto yo creo que sí puede estar, pero es difícil. Volvemos para escuchar a Sergio Aguayo en un instante.
Bueno, regresamos en este panorama michoacano y lo que está sucediendo en estos momentos. Ciertamente, como me comenta Olga Carranco y otras personas que están relacionadas con el tema Michoacán, hay que recordar y agregar un elemento adicional, Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer, a esta reunión en Tepalcatepec. El encuentro del 5 de febrero en una bodega de Tepalcatepec, donde estaba el comisionado, donde estaba, ahora lo sabemos, un capo de los Valencia, donde estaban fuerzas federales, autodefensas, todos en el mismo entorno, en donde, bueno, pues ahora el comisionado dice que esta persona se le acercó y que le dijo que, bueno, pues quería que su caso y su proceso se realizara apropiadamente, sin testigos protegidos y demás cosas que cuenta el comisionado en Reforma. En esa reunión del 5 de febrero en la bodega de Tepalcatepec, bueno, ahora sabemos que se dio este encuentro, que estaban los ingredientes que acabo de mencionar, autodefensas, autoridades, comisionado, y también se dice que en esas reuniones en donde se decidió, de alguna manera, que José Manuel Mireles, este doctor que se ha convertido en un punto de referencia de las autodefensas, dejara de ser el vocero de las autodefensas, después de que había dicho en una entrevista que nos concedió en este programa y en una entrevista que le dio también al diario El País, cosas muy fuertes respecto a varios personajes, incluyendo el hermano de Juan José Farías, alias el abuelo, que es el presidente municipal de Apatzingán. Otro elemento a la mesa, Sergio Aguayo. Mira, en el revoltijo de hechos que observamos en Michoacán, hay tres lecturas que se pueden hacer. La primera es reconocer la buena fortuna del gobierno de Enrique Peña Nieto, o más bien del presidente, porque estaba siguiendo la misma política hacia Michoacán del gobierno de Calderón, lo militar y lo policíaco, hasta que aparecen las autodefensas, y tiene la capacidad, la audacia de dar un paso inédito en América Latina, de incorporarlas a su estrategia, y a partir de ahí viene la victoria militar. Creo que estamos cerca del desmantelamiento, del descabezamiento, de la fragmentación de los caballeros templarios, no del fin del mercado de las drogas, de la economía ligada a eso, no, pero sí de este cártel. De este grupo criminal. Ahora bien, esta victoria tiene sus consecuencias. Menciono dos para luego hablar de una ausencia bien importante. Las consecuencias, la primera, es algo que comentábamos durante la pausa, Carmen y yo, sobre los indicios de que hay disensos al interior del gobierno de Enrique Peña Nieto, porque alguien debió haber pasado el expediente del abuelo a Reforma. Y generalmente sabemos que en medios de comunicación, pues la fuente tiene su propia agenda, es decir, filtran documentos con su propia agenda, lo cual forma parte de las reglas del juego. Entonces, alguien que o no está de acuerdo o se siente desplazado, entregó o le hizo accesible o le permitió que tuviera acceso a ese documento demoledor de que una agente ligada presuntamente al crimen organizado estuvo en esa reunión. No es casual, por otro lado, en el terreno de las consecuencias, que en el momento en que ya se husmea la victoria, venga el disenso entre las autodefensas, que se construye muy rápidamente y cuyos liderazgos fueron consolidándose a partir de la valentía y del carisma individual, pero no a través de un proceso institucional. Por tanto, no debe sorprender que ahora venga una disputa para ver quién es el vocero o quién va a ser quien se imponga. Los comandantes que estuvieron en el terreno, el comandante 5, por ejemplo, Hipólito Mora, Mireles. Y aquí pues vamos a ver todavía un proceso de reajuste, no sé si de descomposición, es muy pronto, pero sí de reajuste en las autodefensas. Ahora, una última lectura tiene que ver con el surrealismo de la guerra, que ilustra al mismo tiempo la
falta de integralidad de la estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto. El 3 de febrero, el lunes, hace exactamente una semana, el presidente estuvo en Morelia, en donde anunció los 45,000 millones de pesos y todo lo que estamos comentando ahora. Un día antes, en un auditorio propiedad del gobierno del estado, el Pabellón Don Vasco, hubo un festival de 10 horas en el cual se hizo una apología de la violencia. Estuvo ahí, por ejemplo, el famoso Commander, el jefe del corrido alterado, que con la protección de la policía estatal y municipal se lanzó el siguiente grito: si me mochan la cabeza me vale madre, compadre. Puros caballeros templarios. Esto lo gritó en un auditorio del gobierno del estado, protegido por policías estatales y municipales, 12 horas antes de que aterrizara el presidente Peña Nieto a anunciar una campaña, la guerra en contra de los caballeros templarios. No es solo surrealismo, y podría detenerme ahí en el descuido, en la falta de gobierno, en la irrelevancia de las autoridades locales, sino que es algo más profundo que espero que sigamos profundizando. Es la ausencia de una política cultural para enfrentar la cultura de la violencia, porque algo que nos rehusamos a aceptar es que la cultura que exalta la violencia, el crimen, los asesinatos, los descabezados, es adoptada e incorporada por buena parte de la sociedad michoacana o mexicana. En ese pabellón durante 10 horas estuvieron 6,000 personas, gritando, coreando a los de la A, por ejemplo, que si alguien se mete a ver sus corridos en el internet, verá cómo es una exaltación constante de los caballeros templarios, de la coca, de la mota, de la greña de mota. Es decir, es inconcebible, y no quiero ponerme puritano, sino señalar cómo no podemos seguir ignorando y pasando por alto que una guerra es integral, y que una guerra no solo se gana en el terreno militar y con cuernos de chivo y tanquetas. ¿Es una batalla cultural también? Es una batalla cultural. Y en esta batalla cultural no propongo que el gobierno cree un ministerio de propaganda, sino que la sociedad, quienes formamos cultura en diferentes niveles, entendamos que al día de hoy no hay un discurso alternativo, coherente, sólido, en contra de la violencia. ¿Qué dices, Lorenzo Meyer, con esta vertiente que lanza Sergio? Bueno, dice Sergio que fue la buena suerte de Enrique Peña Nieto que le permitió abrir un frente distinto al de Felipe Calderón. Yo lo pondría así: de no haber sido porque una parte de la sociedad michoacana, en particular de Tierra Caliente, decide dar el salto y levantarse en armas. Fíjate, ellos han usado el término levantarse en armas, no contra el gobierno. Lo peculiar es que se levantaron en armas no contra el gobierno formal, sino contra el gobierno de facto que existía ya en Michoacán y en particular en la Tierra Caliente. ¿Quiénes se han levantado en armas últimamente? Bueno, pues el EZLN es el otro grupo que también harto en esa ocasión del gobierno formal se levanta en armas, porque el gobierno de Peña Nieto seguía la estrategia de Felipe Calderón porque no tenía puesta su atención en eso. El gobierno de Peña Nieto estaba a casi al 100% volcado en su política de reformas a la Constitución, que no es otra cosa que un reparto nuevo de las oportunidades, de la riqueza, en el caso muy importante del petróleo, pero también en lo que acabas tú de
mencionar hace unos media hora, 30 minutos, el de las telecomunicaciones, el de la reforma fiscal, o sea, el reparto de las cargas. En eso estaba su atención. Y si no se viene el levantamiento de las autodefensas, que tuvo lugar a principios del año pasado, pero que fue madurando y haciéndose importante realmente hasta hace muy poco. Entonces, sí fue la buena suerte, pero sobre todo lo que yo pondría énfasis es en la voluntad de una parte de la sociedad, de manera contradictoria, rara, etcétera, que puso el tema de la falta de seguridad en Michoacán, forzó a poner el tema ahí, porque si el gobierno de Enrique Peña Nieto sigue con su inercia, su atención estaba lejísimos de Michoacán, pero alguien le obligó a poner la atención ahí. Bueno, no quedando más remedio, voltea la vista y pone a un comisionado que, en fin, llega de experiencias en el Estado de México, y experiencias no muy buenas, por cierto, con lo del caso Polet, pero en fin, es la sociedad, o una parte de la sociedad, la que obliga a que el gobierno, por un momento, voltee la vista, no a lo del petróleo y cómo reubicar la explotación de esta gran riqueza, ni en las temas de las telecomunicaciones, sino algo que estaba allí desde hace mucho tiempo, pero que es secundario para el gobierno, tanto de Peña Nieto como para otros en el pasado, que es la creación de las redes reales de poder del crimen organizado, y ¡zas!, lo obligan. Y entonces, como lo obligaron, como es muy rápido el proceso, tienen lugar estos equívocos, estas cosas de ir sobre la marcha, formulando la política, pero es una política importante, porque no es solo hacia Michoacán, es una política nacional lo que se está jugando ahí, pero no la tenían prevista. Déjame, Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo, escuchar brevemente a Sergio para cerrar esta parte de la conversación. Hemos enlazado vía telefónica a Hipólito Mora, al líder y fundador de las autodefensas en Michoacán. Como sabemos, pues Hipólito Mora fue el primero que dio el paso respecto a este tema de las autodefensas en La Ruana, y luego se fue ampliando el asunto de las autodefensas en otros municipios de Michoacán. Hipólito Mora, digamos que encabezó esta toma de Apatzingán que vimos el fin de semana, y con él hablaremos, si me lo permiten, en un instante más. Sergio, para cerrar esta parte y regresar con él desde Michoacán. Solo completar la idea que lanza Lorenzo, estoy de acuerdo. La sociedad, al levantarse, es quien desencadena lo que ahora estamos viendo. Sin embargo, en el momento en el cual las autoridades federales le abren la puerta a las autodefensas, empiezan las divisiones al interior de estas, y me parece que es un privilegio de poder escuchar a don Hipólito Mora para que nos diga cómo anda la unidad al interior de las autodefensas. Volvemos con él, si me lo permiten.